vamos a tener que optar por qué fines de la pena queremos amortiguar, si es la protección de la sociedad o si es la reinserción del delincuente. Y en este caso, con este señor que ha hecho lo que ha hecho en Francia, yo lo tengo claro. Pues muy buenos días a todos. Oye, antes de nada, comentaros que hoy a las 6 de la tarde tenemos aquí una entrevista un montón de interesante. Vamos a tener una entrevista con el tipito enojado, en el que vamos a hablar de las elecciones, de las PASO, de las primarias, absolutas, obligatorias. Bueno, eso, ahí abajo lo tenéis. De las primarias que se han producido en Argentina y que han llevado a que el partido más votado sea La Libertad Avanza del señor Milei. Bueno, veremos. Ahora habrá una primera vuelta en la que pasarán dos partidos a la final, por decirlo de alguna manera. Si pasa él con Bullrich, con el centro derecha, es posible que la izquierda vote como mal menor al centro derecha. Si pasa él con la izquierda, no cabe ninguna duda de que puede ser el próximo presidente del gobierno argentino, pero todo eso lo vamos a analizar esta tarde en la entrevista que vamos a tener con nuestro amor, que es Cristina Seguí, y con Tipito Enojado. Va a ser muy interesante, no os lo perdáis, en abierto para todo el mundo, a las 6 en este canal de YouTube. Por otro lado, cada vez más gente empieza a ver como una posibilidad real el que haya una repetición electoral en España. Acordaros, aquí lo oísteis primero. Fui el primero que dijo que Junts per Cat no tenía y no tiene ningún incentivo para hacer presidente a Pedro Sánchez. Ellos están en una óptica distinta, con una perspectiva distinta. Su perspectiva son las elecciones autonómicas de Cataluña. Quiere ser presidente de la Generalitat. Y para eso lo que tienen que mirar es si hacer presidente a Pedro Sánchez les acerca a ese objetivo o les aleja. Es bastante evidente que les aleja. Voy a hablar de un tema que a mí me repugna bastante, y es un hecho que ha pasado en Francia, en el que un joven de 29 años, que se llama Oumar N., no voy a decir nada más, ni de dónde ni tal, entró en el domicilio de una mujer de 29 años, la agredió sexualmente de todas las maneras inimaginables y posteriormente pues la empaló con una escoba. Voy a leer exactamente lo que dicen en el parte médico. Le provocó perforaciones en el colon, el intestino delgado, el peritoneo, el diafragma y la caja torácica, además de varias costillas rotas. Es decir, le llegó hasta el tórax. Y dándola por muerta, se fue a su casa, se fue a casa de su madre. No quiero hacer bromas son sus costumbres y hay que respetarlas o tal o cual. Porque yo entiendo que este señor no representa a ninguna cultura, a ningún país. Este señor es un tío que está absolutamente enfermo. En lo que quiero entrar es que en este señor tenía varios antecedentes por delitos sexuales. Y estaba en la calle. Fue en Francia. Aprendamos en España. Ha habido varios partidos que querían abolir la prisión permanente revisable. No lo han hecho. No han abolido la prisión permanente revisable. ¿Y sabéis por qué? Básicamente por el enorme trabajo que ha hecho el padre de Diana Quer. Y básicamente porque si llegamos a abolir la prisión permanente revisable y alguien sale de la cárcel gracias a eso y vuelve a delinquir, sería un coste político para el partido que hubiera abolido esa medida absolutamente inasumible. Se podría acusar de muchas de esas cosas. Por eso la presión social a veces funciona, a veces mueve a patadas la ventana de Overton, a veces pone el límite entre lo aceptable y lo no aceptable. Y este caso es uno de ellos. No cejemos, no dejemos de meter presión. Este tipo de delincuentes deben estar en la cárcel, pero no por venganza, ni siquiera por un ánimo de venganza de como lo ha hecho, lo que había que hacerle es. No, porque tenemos que protegernos de ellos.
Voy a explicar un poquito los fines de la pena, porque todo el mundo te viene a decir siempre, no, es que constitucionalmente está recogido que los fines de la pena tiene que ser la reinserción y tal. No, la Constitución te dice que el objetivo de la pena debe estar enfocado a la reinserción del delincuente. Lo decía Concepción Arenal, ¿no? Odia el delito y compadece al delincuente. Pero la pena, y esto es algo de Derecho Penal 1, que cualquier estudiante de Derecho lo estudia, tiene varios fines. El primero de retribución o de has hecho un desvalor a la sociedad y por tanto debes de pagarlo, es decir, sería algo punitivo, puramente punitivo, no es una venganza, pero se aproximaría a ello, ¿no? El fin retributivo, de la pena. Tienes que retribuir a la sociedad porque le has causado un desvalor. El segundo es de prevención general, es decir, ojo, que si delinques vas a ir a la cárcel. Que te disuada la pena sea lo suficientemente atemorizadora como para disuadirte de cometer el delito. El siguiente, de prevención especial. Es decir, al que ya ha delinquido y ya ha entrado en la cárcel y sabe lo que es la cárcel, que diga, hostia, no quiero volver, ¿vale? Entonces esa sea la prevención especial y por tanto al que ya es delincuente que le disuada de cometer más delitos. El siguiente es de inocuización, es decir, es de proteger a la sociedad de ese delincuente. Bien. Mientras esté preso, delinquirá dentro de la cárcel, que delinquen. Dentro de la cárcel se delinque y se delinque mucho, pero la sociedad en general nos mantiene a salvo de ese delincuente. Todos ellos son fines, y luego la reinserción, que también está bueno, pues recogida constitucionalmente. Pero todos esos son fines de la pena, todos ellos. Y la inocuización, la protección de la sociedad, de tener a ese individuo de la sociedad aislado, no es el menor de ellos. Es un fin de la pena que se debe tener en cuenta. Y la prisión permanente revisable, si bien puede ir en contra de esa reinserción del delincuente, primero, si opera en favor de la prevención general, sí opera en favor de la retribución y sí opera en favor de la protección a la sociedad de estos individuos. Así que si en un momento dado no hay ninguna medida que satisfaga todos los fines de la pena, vamos a tener que optar por qué fines de la pena queremos amortiguar, si es la protección de la sociedad o si es la reinserción del delincuente. Y en este caso, con este señor que ha hecho lo que ha hecho en Francia, yo lo tengo claro. Comentaros que está en coma inducido su víctima y con un pronóstico bastante reservado. Hay mucho que coser ahí dentro. Y es igual, o sea, aunque se le salve la vida, es bastante probable que su trauma lo arrastre toda la vida. Es más, los médicos y los sanitarios que la trataron han tenido que ser atendidos psicológicamente por el trauma que les ha causado tener que atender a esta mujer así. Debe hacernos pensar a dónde nos está llevando todo esto. Bueno, lo que os comentaba, que hoy a las 6 tenemos a Tipito enojado y vamos a intentar tener otro tipo de discurso y no caer en el cabreo máximo que nos provocan estas cosas a la gente de bien. Así que vamos a intentar hacer las cosas con un cierto talante. Y para terminar, dejadme recomendaros un canal que considero muy interesante. Ella se llama Alba Longa y creo que estáis viendo la foto del canal en su pantalla. Ella es experta en marketing, hace un contenido interesante y va a empezar a hacer comentarios más de consejos de marketing para cualquier tipo de empresas. Está empezando en YouTube y tiene 400 y algo suscriptores, así que si os parece bien y os apetece, os animo a que os suscribáis y así le ayudéis a llegar a los 1000 suscriptores para que pueda monetizar su canal. A mí me parece muy interesante. Os repito, Alba Longa. Si queréis echar una mano, ya sabéis, solo tenéis que suscribiros. Un saludo y hasta mañana. Quiero dar las gracias sobre todo a todos los ventrículos de la Eurocracia, a todos los colaboradores, a todos los que se han unido al canal porque hacéis viable este proyecto, y quiero dar las gracias también a todos los que nos dan bits y a todos los que están suscritos al canal de Twitch. Sin vosotros esto desde luego no sería posible. Muchas gracias.